Mi propia hija acaba de vender mi casa. Lo que ella no sabe es que la compradora anónima que pagó $1.200.000 en efectivo soy yo. El compás de bronce que tengo en la mano derecha está completamente frío. Pesa exactamente 340 gramos. Me lo regaló mi marido Federico hace 40 años, cuando los inviernos en Bariloche te congelaban el aliento antes de que pudieras terminar una sola frase. En aquel entonces, éramos jóvenes y creíamos que las cosas construidas con esfuerzo duraban para siempre. Compramos este terreno en la orilla del lago Nahuel Huapi durante la peor crisis económica de los años 80. Pagamos $47.000 por este pedazo de tierra salvaje. Era absolutamente todo lo que teníamos en el mundo. Hasta el último centavo de nuestros ahorros. Federico era ingeniero civil, un hombre paciente que construía puentes en la montaña. Yo era agrimensora, una de las primeras mujeres en atreverse a medir los territorios más hostiles de la Patagonia. Juntos medimos cada centímetro de esta ladera, calculando la inclinación exacta para que los vientos del oeste no arrancaran el techo. Levantamos las paredes de piedra volcánica con nuestras propias manos, cargando el peso hasta que nos sangraban los dedos. Tallamos los troncos de cedro que hoy sostienen la estructura principal, impregnando la madera con aceite para que resistiera la nieve. Para el mercado inmobiliario actual, esta propiedad es una mina de oro líquido, un activo intocable valuado en más de $1 millón. Pero para mí, esta casa no es un número en una cuenta bancaria. Es el mapa topográfico de mi vida entera. Es el lugar donde Federico exhaló su último suspiro hace 10 años. Mirando las aguas oscuras del lago, durante 35 años me dediqué a medir la inmensidad de la Patagonia. Mi trabajo consistía en establecer límites precisos donde solo había viento, hielo y un vacío aterrador. Caminaba kilómetros sobre la nieve virgen, cargando un teodolito pesado, soportando temperaturas que te adormecían la voluntad. Medir la tierra te enseña a ser extremadamente paciente y meticulosa. Te enseña que un error de un solo milímetro en el punto de partida se convierte en un abismo de kilómetros al final del trayecto. Yo mido la vida en milímetros, en grados y en segundos. No me asustan las tormentas, ni los terrenos inestables, ni la soledad absoluta, pero nunca, en todos mis años de trazar fronteras, pensé que tendría que delimitar la codicia dentro de mi propia familia. Valeria tiene 42 años, es mi hija mayor, pero a veces siento que nació en un universo completamente distinto al mío. Ella vive en San Isidro, uno de los barrios más exclusivos de la provincia de Buenos Aires. Su mundo está rodeado de apariencias, urgencias constantes y una superficialidad que me asfixia. Es agente inmobiliaria, dedicada exclusivamente a vender propiedades de lujo para la élite porteña. Para Valeria, el éxito de una persona se mide por la marca del auto importado que maneja y por el código postal de su residencia. Siempre me guardó un resentimiento profundo y silencioso. Me culpa por haber pasado mi juventud midiendo montañas heladas en lugar de asistir a sus actos escolares o a sus clases de ballet. Tal vez tenga razón en su dolor. Tal vez fui una madre demasiado ausente, demasiado enfocada en sobrevivir. Pero el resentimiento infantil no es una licencia legal para cometer un delito federal. El verdadero arquitecto de esta traición no es ella, sino su marido, Gastón. Gastón tiene 44 años y es un desarrollador inmobiliario que fracasó en todo lo que intentó construir. Es el típico hombre arrogante de la capital que camina rápido, habla rápido y piensa que todos los que vivimos en el sur somos unos ignorantes. Hace 3 años, Gastón intentó construir un barrio privado de lujo en la zona de Pilar. Era un proyecto faraónico, lleno de lagos artificiales y canchas de golf, financiado con dinero que no tenía. El proyecto terminó en un desastre absoluto,
con cimientos a medio terminar, pudriéndose bajo la lluvia. Los contratistas le iniciaron juicios, le embargaron las cuentas y le bloquearon cualquier acceso al crédito legal. Desesperado por mantener su estilo de vida, se metió con prestamistas informales, gente muy peligrosa de los bajos fondos de la capital. Hoy, Gastón está ahogado en una deuda de $380,000, con intereses que crecen cada 24 horas. Y cuando un hombre arrogante y cobarde se está ahogando, es capaz de hundir a cualquiera con tal de salir a flote. Incluso a su propia suegra, que vive sola a 1.500 kilómetros de distancia. La primera señal del derrumbe llegó un martes por la mañana, cuando el cielo de Bariloche estaba cubierto de nubes grises. El teléfono fijo de la cabaña sonó a las 9:15, exactamente. Era Silvia, una vieja colega mía de los tiempos de la agrimensura, que ahora trabaja revisando títulos de propiedad. Trabaja en una escribanía muy prestigiosa y antigua, en el centro de Buenos Aires. Su voz temblaba un poco al otro lado de la línea. Sonaba dudosa, como si temiera dar un paso en falso. Me preguntó con cautela si yo había viajado a la capital en las últimas semanas para hacer algún trámite. Le respondí que no, que llevaba más de 8 meses sin salir de los límites de Bariloche. Se hizo un silencio largo, pesado y denso en la línea telefónica. Podía escuchar la respiración nerviosa de Silvia a través del auricular. Silvia tomó aire profundamente y me dijo: «Marta, tengo en mi escritorio un poder notarial con tu firma, un poder absoluto e irrevocable a favor de tu hija Valeria, autorizándola a vender la propiedad del lago Nahuel Huapi». No grité, no lloré, ni dejé caer el teléfono. El pánico es un lujo que los agrimensores no nos podemos permitir bajo ninguna circunstancia. Cuando estás parada al borde de un precipicio en la cordillera de los Andes, un paso en falso por culpa del miedo te cuesta la vida. Traté esta noticia devastadora exactamente igual que un conflicto de límites de tierras. Conté los segundos en mi cabeza, marcando el ritmo de mi propia respiración. 1, 2, 3. Analicé el terreno que se abría bajo mis pies. Le pedí a Silvia, con una voz completamente monótona, que me leyera los detalles del documento. Estaba perfectamente falsificado, impreso en papel notarial auténtico, con sellos falsos de un escribano de la provincia de Río Negro. Valeria y Gastón estaban a punto de vender mi casa, mi refugio, para pagar las deudas de un fracasado. Corté el teléfono después de agradecerle a Silvia y me quedé mirando por la ventana hacia las aguas oscuras del lago. El viento soplaba fuerte, agitando las ramas de los coihúes centenarios y golpeando los cristales. Tenía que construir una trampa tan perfecta, tan legal y tan hermética que no les dejara ni un solo milímetro de escapatoria. Fui a mi escritorio y llamé a Roberto, mi abogado y amigo de toda la vida que tiene su estudio en Buenos Aires. Roberto tiene 61 años y es un zorro viejo, un estratega implacable de los tribunales porteños. Le expliqué la situación con la misma frialdad quirúrgica con la que dicto coordenadas en un mapa topográfico. Roberto me escuchó en absoluto silencio, asimilando la magnitud de la traición familiar. Luego soltó un suspiro áspero y me dijo: «Marta, los vamos a hacer pedazos, pero tenemos que ser más rápidos que ellos». Le di instrucciones precisas y detalladas sobre lo que íbamos a hacer. Le pedí que constituyera una sociedad de responsabilidad limitada de forma urgente, usando contactos de extrema confianza. La llamamos Meridiano Sur Sociedad de Responsabilidad Limitada. Esta empresa fantasma sería la compradora anónima de mi propia casa, el cebo perfecto para su desesperación. Roberto contactó a la inmobiliaria de Valeria a través de un testaferro impecable, un hombre de negocios con un perfil intachable.
Presentamos una oferta formal por $1.200.000, todo en efectivo. Billete sobre billete. Depositado en una cuenta segura, sin condiciones, sin inspecciones previas de la propiedad, sin demoras burocráticas. Para un hombre desesperado y acorralado como Gastón, esa oferta era un salvavidas caído directamente del cielo. Mordieron el anzuelo con una velocidad patética, aceptando los términos en menos de 24 horas, pero yo necesitaba pruebas físicas, irrefutables y contundentes. Necesitaba mirarles a los ojos y ver la mentira escondida detrás de sus pupilas. Una semana después de la llamada de Silvia, tomé un vuelo a Buenos Aires con la excusa de visitar a la familia por unos días. Al bajar del avión, el aire de la ciudad me golpeó como un muro pesado, húmedo y con olor a combustible quemado. Llegué a la inmensa casa de Valeria, en San Isidro, un viernes por la noche. Justo a tiempo para la cena, me recibieron con abrazos exagerados, sonrisas tensas y una amabilidad que me revolvió el estómago. Gastón me sirvió una copa de vino tinto carísimo, una botella que probablemente compró celebrando el dinero que ya creía tener en el bolsillo. Hablaba rápido, moviendo las manos constantemente, presumiendo de supuestos nuevos proyectos de inversión que no existían. Valeria, en cambio, evitaba mirarme a los ojos a toda costa. La culpa tiene un peso específico, una densidad real, y ella no tenía la fuerza moral para sostenerlo frente a mí. Durante la cena, el ambiente en el comedor era absolutamente asfixiante. Tomás, mi otro hijo, también estaba sentado a la mesa. Él es profesor de biología en una escuela secundaria de Bariloche, pero había viajado a la capital para el cumpleaños de su hermana. Tomás tiene 39 años, es un buen hombre, de corazón noble, pero tiene la columna vertebral hecha de cristal. Él sabía exactamente lo que estaba pasando a mis espaldas. Lo vi en la forma en que miraba fijamente su plato, moviendo la comida con el tenedor, incapaz de tragar un solo bocado. Él entendía perfectamente el ecosistema de la destrucción de nuestra familia, pero no tenía el valor para detener la maquinaria. A mitad de la cena, cuando Gastón empezó a contar un chiste vacío, me levanté con la excusa de ir al baño. Caminé por el largo pasillo alfombrado, sintiendo el latido lento y constante de mi propio corazón. No fui al baño, giré a la derecha y entré directamente al despacho privado de Valeria. La habitación estaba a oscuras, iluminada únicamente por la luz amarillenta de la calle que se filtraba por la ventana. Cerré la pesada puerta de madera detrás de mí sin hacer el más mínimo ruido. Fui directo al escritorio de caoba que dominaba el centro de la habitación. Mi instinto de agrimensora, entrenado para encontrar anomalías en el terreno, me decía exactamente dónde buscar. Revisé los cajones principales, pero estaban cerrados con llave. Entonces mi mirada se detuvo en la impresora láser de alta gama que estaba en una esquina. Había una pila de papeles mal acomodados en la bandeja de salida, ocultos debajo de unas carpetas de propiedades. Encendí la pequeña lámpara de lectura del escritorio, cubriendo la bombilla con mi mano para atenuar la luz. Eran hojas de papel en blanco, llenas de garabatos y trazos repetitivos. Me puse los anteojos de lectura y acerqué los papeles a la luz. Eran intentos sistemáticos de falsificar mi firma. Conté exactamente 21 intentos de replicar mi nombre. Marta Benítez. Marta Benítez. Marta Benítez. Los primeros trazos en la parte superior de la hoja eran dudosos, temblorosos, carentes de fluidez. Pero a medida que la vista bajaba por la página, la letra se volvía mucho más firme y decidida, más parecida a la mía, imitando la inclinación exacta de la letra M. En la última hoja, justo al lado de la firma número 21, había una anotación escrita en el margen.
Estaba escrita con la letra cursiva e inconfundible de Gastón. Decía, bastante parecido, con un círculo rojo alrededor de la firma elegida. Sentí un frío glacial expandirse por mi pecho, un frío mucho más intenso que cualquier tormenta de nieve en la montaña. No era solo el dolor por la traición de vender mi casa a mis espaldas. Era la profunda humillación de ver cómo ensayaban mi identidad en un pedazo de papel, como si yo ya estuviera muerta y enterrada. Doblé las hojas con extremo cuidado, marcando bien los pliegues, y las guardé en el bolsillo interior de mi saco de lana. Estaba a punto de apagar la lámpara y salir del despacho cuando escuché pasos apresurados en el pasillo. Me quedé completamente inmóvil, pegada a la pared junto a la estantería, conteniendo la respiración. La puerta del despacho había quedado entreabierta unos pocos centímetros. Eran Valeria y Gastón, que se habían levantado de la mesa. Estaban discutiendo en el pasillo con susurros furiosos y cargados de veneno. Gastón le decía que se calmara de una vez, que dejara de temblar, que la vieja no sospechaba absolutamente nada. Valeria le respondió con la voz quebrada. Al borde de un ataque de nervios, le dijo, «Es mi mamá». Gastón, ¿qué pasa si se da cuenta de que los papeles del escribano son falsos? La respuesta de él fue como un latigazo en la oscuridad del pasillo. Le dijo, «Tu mamá es una vieja ignorante que se pasó la vida entera juntando piedras en el sur. No entiende nada de negocios». Le dijo que yo pertenecía a un departamento minúsculo de un ambiente en el centro, no a una mansión millonaria frente al lago. Le dijo, «Mira, ese dinero es nuestro por derecho. Es el pago por todas las veces que ella te dejó sola para irse a medir la nieve». Me quedé en la oscuridad, esperando escuchar la voz de mi hija defendiéndome, esperando que le dijera que no hablara así de su madre, pero solo hubo silencio. Su silencio fue la confirmación final que necesitaba Doreserina. El límite había sido cruzado de forma irreversible. Ya no había vuelta atrás, ni espacio para el perdón. Salí del despacho varios minutos después, cuando el pasillo quedó completamente vacío y en silencio. Volví a la mesa del comedor con paso tranquilo. Me senté. Tomé mi copa de vino y di un sorbo lento. Sonreí mirándolos a los dos a los ojos. Les dije que la cena estaba verdaderamente deliciosa y que estaba muy orgullosa de la hermosa familia que habían logrado formar. La ironía es un plato que se sirve mucho mejor cuando está acompañado de una sonrisa amable y unos ojos muertos. A la mañana siguiente, antes de que el sol saliera sobre San Isidro, tomé un taxi hacia el aeropuerto. Tomé el primer vuelo de regreso a Bariloche. No me despedí de ellos en persona. Dejé una nota breve en la mesa de la cocina diciendo que me sentía un poco cansada y prefería volver a mi rutina. Cuando el avión aterrizó en el sur, el aire helado de la Patagonia me golpeó la cara y me devolvió la claridad mental. Llegué a mi casa de piedra y cedro. Dejé el bolso en la entrada y no me quité el abrigo. Fui directamente a mi estudio de agrimensura, la habitación donde guardo los archivos de toda mi vida. Saqué las hojas con las firmas falsificadas de mi bolsillo y las puse sobre la gran mesa de dibujo iluminada. Al lado de esas pruebas, desenrollé y coloqué mis mapas topográficos originales, los mapas que dibujé a mano alzada hace 40 años, con tinta china y regla de cálculo. Esos mapas prueban un detalle técnico que Valeria, en su apuro y arrogancia, pasó por alto. Ella ni siquiera supo leer las líneas de propiedad correctamente cuando redactó el contrato de venta fraudulento. Incluyó en los límites de la venta una franja de tierra costera que pertenece estrictamente a la Reserva Nacional de Parques. Un error garrafal. Un detalle técnico minúsculo que, por ley, anularía cualquier transacción legítima de forma automática. Finalmente, saqué el compás de bronce de Federico de su estuche de cuero. Lo abrí con cuidado.
ajustando la rueda central, y tracé un círculo perfecto sobre el plano de la casa. La fecha de cierre de la operación ya está fijada por Roberto. Será el 15 de noviembre a las 10 de la mañana, en una escribanía de lujo, con paredes revestidas en madera. En el Centro Financiero de Buenos Aires, ellos creen que van a firmar la venta de su vida, creen que van a salir por esa puerta de roble con $1.200.000 para borrar todos sus fracasos y deudas. La trampa está completamente lista y calibrada. Los explosivos legales están colocados estratégicamente en los cimientos de su arrogancia. Solo me queda sentarme frente al lago a esperar a que den el primer paso sobre el puente frágil que ellos mismos construyeron. El viento del sur soplaba con una furia helada esa tarde de martes, cuando escuché el motor del auto de Tomás acercándose por el camino de ripio. Las piedras crujían bajo las ruedas con un ritmo pesado y arrastrado. Era el sonido de la culpa buscando un lugar donde estacionar. Tomás bajó del auto con los hombros hundidos y las manos metidas en los bolsillos de su campera de lana. Caminó hacia la galería de la cabaña como si estuviera marchando hacia un paredón de fusilamiento. Yo lo esperaba sentada en el sillón de mimbre, con una taza de té de rosa mosqueta humeando entre mis manos. No me levanté para saludarlo. Simplemente lo observé con la misma precisión con la que mido la inclinación de una ladera antes de que llegue la nieve. «Hola, mamá», murmuró, sin atreverse a mirarme a los ojos. Su voz era un hilo frágil, a punto de cortarse por la tensión de lo que sabía y no decía. Le señalé la silla vacía frente a mí. Se sentó al borde del asiento, frotándose las manos ásperas, mirando fijamente las tablas de cedro del piso. El silencio entre nosotros se estiró durante largos minutos. Era un silencio espeso, cargado con el peso de 39 años de decisiones cobardes. Tomás siempre fue el espectador de su propia vida. Un hombre bueno, quizás, pero de una bondad inútil, paralizada por el miedo al conflicto. «Mamá, yo», empezó a decir, y su nuez de Adán subió y bajó con dificultad. «Yo necesito decirte algo sobre Valeria, sobre la casa». Levanté la vista lentamente y clavé mis ojos en los suyos. El aire en la galería parecía haberse congelado. Estaba a un solo aliento de cruzar la línea, de salvarse a sí mismo de la tormenta que se avecinaba, pero entonces el sonido agudo y sintético de su teléfono celular rompió el encanto. La pantalla se iluminó sobre la mesa de madera. Era un mensaje de Valeria. Pude ver cómo los ojos de mi hijo leían las palabras en la pantalla y cómo su postura se desmoronaba por completo. El valor que había logrado reunir se evaporó en un instante. Tragó saliva, guardó el teléfono en su bolsillo y forzó una sonrisa que parecía una mueca de dolor. «Nada, mamá, no es nada», susurró. Bajando la cabeza, «Solo quería saber cómo estabas con este frío». Asentí lentamente, tomando un sorbo de mi té. El sabor amargo me raspó la garganta. Había elegido su bando, no por maldad, sino por la pura inercia de su debilidad. Al callar, se había convertido en cómplice de su hermana. Lo dejé irse media hora después, viéndolo desaparecer por el camino de ripio, sabiendo que la próxima vez que nos viéramos, el mundo que él conocía ya no existiría. El 15 de noviembre amaneció en Buenos Aires con ese calor húmedo y opresivo que te asfixia. Apenas pones un pie en la calle, el asfalto parecía derretirse bajo el peso de los autos y la ansiedad de la ciudad. Yo había llegado la noche anterior en el último vuelo desde Bariloche. Llevaba puesto mi traje sastre gris oscuro y mis botas de agrimensora, bien lustradas, pero con las marcas imborrables de la piedra y el hielo patagónico. En mi maletín de cuero gastado descansaban los mapas originales, las pruebas de las firmas falsificadas y el compás de bronce de Federico,
La escribanía estaba ubicada en el piso 22 de una torre de cristal en el barrio de Retiro. Era un lugar diseñado para intimidar. Pisos de mármol importado, paredes revestidas en caoba y un silencio artificial que olía a café colombiano y a dinero viejo. Roberto, mi abogado y viejo amigo, me esperaba en una sala contigua a la oficina principal. Me saludó con un leve asentimiento, sin necesidad de palabras. A través del cristal esmerilado, podíamos ver las siluetas de los que iban llegando a la sala de reuniones. Primero entró el escribano, un hombre de traje impecable y sonrisa ensayada, cómplice silencioso de la maniobra. Luego llegaron ellos. Valeria entró pisando fuerte, con sus tacos, agujas resonando contra el mármol como martillazos de arrogancia. Llevaba un vestido de lino blanco y una cartera que costaba más de lo que un maestro rural gana en 2 años. Detrás de ella venía Gastón. Transpiraba a pesar del aire acondicionado central. Su mirada saltaba de un rincón a otro, calculando, desesperado, oliendo los billetes que creía que estaban a punto de salvarlo de la ruina, y al final, arrastrando los pies, entró Tomás. Se sentó en la esquina más alejada de la mesa, encogiéndose en su silla, intentando hacerse invisible. Roberto y yo escuchábamos todo a través del sistema de audio interno que habíamos preparado. El escribano carraspeó y comenzó a leer los términos de la compraventa. Hablaba con esa velocidad monótona y resbaladiza de los porteños que están acostumbrados a pasar por encima de la ley sin dejar huellas. Mencionó la propiedad en el lago Nahuel Huapi, mencionó el precio de $1.200.000, pagaderos en su totalidad mediante transferencia bancaria internacional a la cuenta de la Sociedad Meridiano Sur. Y finalmente, mencionó el poder notarial, el documento falso que le daba a Valeria la autoridad absoluta para vender la casa de su madre. Valeria sonreía, una sonrisa fría, desprovista de cualquier rastro de remordimiento. Gastón se frotaba las manos por debajo de la mesa, su pierna derecha temblando con un tic nervioso incontrolable. Bueno, dijo el escribano, deslizando la escritura de dominio hacia el centro de la mesa de caoba, si estamos todos de acuerdo, solo falta que la apoderada firme en todas las fojas. Escuché el sonido metálico de la lapicera de oro al destaparse. Era el sonido del gatillo de una trampa a punto de cerrarse. Valeria tomó la lapicera. Firmó la primera hoja, un delito de falsificación. Firmó la segunda hoja, fraude inmobiliario. Firmó la tercera, la cuarta, la quinta. 7 firmas en total. 7 delitos graves. Documentados, presenciados y sellados bajo la fe pública de un notario corrupto. Cuando terminó, empujó los papeles hacia el centro de la mesa y soltó un suspiro de alivio. Ya está, dijo Valeria, con la voz temblando de pura codicia. Ahora, el representante de la sociedad compradora debe entregar el comprobante de la transferencia. Roberto, que estaba sentado en la sala de reuniones frente a ellos, se acomodó los anteojos, miró a Valeria, luego a Gastón y finalmente al escribano. Hay un pequeño detalle antes de finalizar la operación, dijo Roberto, con una voz pausada que contrastaba violentamente con la ansiedad de la sala. El dueño mayoritario de Meridiano Sur ha decidido que desea estar presente para la entrega final de los documentos. Gastón frunció el ceño, secándose el sudor de la frente con un pañuelo de seda. ¿Cómo que quiere estar presente?, preguntó Gastón, elevando el tono de voz. Esto es irregular. Nosotros firmamos un acuerdo de confidencialidad. No tenemos tiempo para estas demoras. Valeria lo interrumpió, poniendo una mano sobre su brazo. Tranquilo, Gastón, dijo ella, forzando una sonrisa hacia Roberto. Si el comprador quiere saludar, que pase.
No tenemos nada que ocultar. Esa fue mi señal. Empujé las pesadas puertas de roble de la sala de reuniones. Las bisagras no hicieron ningún ruido, pero el impacto de mi presencia golpeó la habitación como una avalancha de hielo. El primer sonido que llenó el silencio absoluto fue el golpe seco de mis botas de agrimensora contra el piso de madera lustrada, paso a paso, lento, implacable. Caminé hasta el extremo vacío de la larga mesa de caoba. Valeria se quedó petrificada. El color desapareció de su rostro en un segundo, dejando su piel del tono de la ceniza vieja. La lapicera de oro se resbaló de los dedos de Gastón y cayó al suelo con un ruido sordo. Tomás cerró los ojos y hundió la cabeza entre las manos. Soltando un gemido ahogado, no dije una sola palabra. Abrí mi maletín de cuero. Saqué el compás de bronce de Federico y lo apoyé suavemente sobre la mesa. El metal frío brilló bajo las luces dicroicas del techo. Luego, saqué la carpeta con los documentos y la dejé caer junto al compás. «Mamá», susurró Valeria. Su voz era un hilo de aire, despojada de toda su arrogancia porteña. «¿Qué haces acá?» No la miré. Mantuve mis ojos fijos en el escribano, que ahora sudaba más que Gastón. «Soy la dueña mayoritaria de Meridiano Sur», dije, con la voz rasposa y tranquila de quien ha pasado 30 años midiendo la inmensidad del sur. «Y acabo de comprar mi propia casa». El silencio que siguió fue tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. Gastón se puso de pie de un salto, golpeando la mesa con ambas manos. «Esto es una locura», gritó, con las venas del cuello a punto de estallar. «Esto es una trampa legal. Es una estafa». Lo miré de arriba a abajo, evaluando su desesperación como quien evalúa un terreno inestable. «La estafa, Gastón», respondí lentamente, «es deber $380,000 a prestamistas de dudosa reputación por un barrio privado en Pilar que nunca pasó de los cimientos». Gastón retrocedió un paso, como si lo hubiera golpeado en el pecho. Abrí la carpeta, saqué la primera hoja y la deslicé por la mesa hasta que quedó frente a Valeria. Era la hoja que había sacado de la bandeja de su impresora en San Isidro. 21 intentos de mi firma, dije, señalando el papel. Y al margen, tu letra. Valeria, bastante parecido. Escribiste. Valeria miró el papel y empezó a temblar. Sus manos, perfectamente manicuradas, se aferraron al borde de la mesa para no caerse. Saqué la segunda hoja. El peritaje caligráfico del formulario notarial. Continué, sin alterar el ritmo de mi voz. La letra que completa los datos de la propiedad pertenece a tu marido y para coronar la obra, el poder notarial que el señor escribano aquí presente validó. Fue supuestamente firmado en Buenos Aires un día en el que yo estaba internada en el Hospital Zonal de Bariloche por una neumonía. Tengo las historias clínicas, los pasajes de avión que nunca tomé y las grabaciones de las cámaras de seguridad de esta misma escribanía. El escribano se levantó despacio, cerró su maletín y miró a Roberto. Yo no sabía nada de esto, balbuceó el notario, intentando salvar su matrícula. A mí me presentaron los documentos ya firmados. Roberto soltó una carcajada seca y sin humor. Eso se lo vas a tener que explicar al juez de instrucción penal. Querido colega, dijo Roberto, señalando la puerta, te sugiero que busques un buen abogado defensor. El escribano salió de la sala casi corriendo, dejando atrás a los 3 arquitectos de su propia ruina. Gastón se dejó caer en la silla, agarrándose la cabeza. Estamos muertos, repetía en un susurro histérico. Estamos muertos. Me van a romper las piernas. Valeria. No tenemos la plata. Valeria, acorralada y sin salida, hizo lo único que saben hacer los que nunca han construido nada propio. Atatsu,
Se puso de pie, con los ojos llenos de lágrimas de rabia, y me apuntó con el dedo. «Vos tenés la culpa de esto», gritó. Su voz rebotando contra las paredes de caoba. «Vos y tus malditos mapas. Nunca estuviste, te pasaste la vida entera cagándote de frío en la cordillera, midiendo lagos de mierda mientras yo crecía sola. Esa casa me la debes. Me debes cada cumpleaños que te perdiste por estar enterrada en la nieve». La dejé gritar. La dejé vaciar todo el veneno que había acumulado durante 42 años, cuando se quedó sin aire, respirando agitadamente. El silencio volvió a adueñarse de la sala. Me apoyé sobre la mesa, acercando mi rostro al de ella. Mis ojos no mostraron ni una gota de compasión. «Es cierto, Valeria», dije, y con una voz tan baja y fría que la obligó a inclinarse para escucharme. «Me perdí tus obras de teatro en el colegio. Me perdí muchas cenas. Pasé meses durmiendo en carpas a 10 grados bajo cero, con las manos agrietadas por el viento, trazando líneas en lugares donde nadie más se atrevía a entrar». Hice una pausa, dejando que la imagen se asentara en su mente. «Pero esos lagos de mierda, como vos los llamás, pagaron tu colegio bilingüe en San Isidro, pagaron tus vacaciones en Punta del Este, pagaron el capital inicial para la inmobiliaria de la que tanto te jactás. Todo lo que llevas puesto, todo lo que sos, está construido sobre el hielo que yo pisé». Valeria bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de la verdad. «Podés tener resentimiento, Valeria», continué, enderezando mi espalda. «El resentimiento es un sentimiento humano, pero el resentimiento no te da licencia para cometer un delito federal. No te da derecho a robarle a tu propia madre». Miré a Tomás, que seguía llorando en silencio en su rincón. «Y la cobardía, Tomás, tampoco es una excusa. El que calla mientras ve cómo le roban a su sangre es tan ladrón como el que falsifica la firma». Cerré la carpeta con un golpe seco. Roberto tomó la palabra, con su tono profesional y despiadado. «La operación de compraventa queda anulada por fraude», anunció Roberto. «Las 7 firmas que la señora Valeria acaba de estampar en estos documentos constituyen prueba material de falsificación de instrumento público, estafa en grado de tentativa y asociación ilícita. Las denuncias penales ya fueron presentadas esta mañana a primera hora». Gastón levantó la cabeza, con los ojos inyectados en sangre. «¿Nos vas a meter presos?». Marta preguntó, con la voz quebrada. «¿Vas a mandar a la cárcel a la madre de tus nietos por un pedazo de tierra?» Tomé el compás de bronce de la mesa y lo guardé en su estuche de cuero. «Yo no los mando a la cárcel, Gastón», respondí, abrochando mi maletín. «Ustedes caminaron solos hacia la celda. Yo solo tracé el mapa para que no se perdieran en el camino. Me di media vuelta y caminé hacia la puerta. No miré hacia atrás. No había nada más que ver en esa habitación, solo los escombros de una familia que había decidido vender su alma por dólares billete. Salí a la calle, donde el calor de Buenos Aires seguía asfixiando a la ciudad. Pero por primera vez en meses, pude respirar con absoluta claridad. Pasaron 8 meses desde aquella mañana en la escribanía. El invierno volvió a cubrir San Carlos de Bariloche con un manto blanco y espeso. El lago Nahuel Huapi está de un azul profundo, casi negro, reflejando los picos nevados de la cordillera. La casa de cedro y piedra sigue aquí, firme, inamovible, resistiendo el viento del sur como lo ha hecho durante casi 40 años. Las noticias que llegan desde Buenos Aires son lejanas, como ecos de una tormenta que ya pasó. Valeria está procesada, esperando el juicio oral, con sus cuentas embargadas y su licencia de corredora inmobiliaria suspendida de por vida. Gastón se declaró en quiebra fraudulenta. Los prestamistas de Pilar le quitaron hasta el último centavo y tuvo que mudarse a un departamento minúsculo en el conurbano profundo.
Tomás, por su parte, viene a visitarme cada 15 días. Ya no entra con la cabeza gacha, me ayuda a cortar leña, arregla las tejas sueltas del techo, y nos sentamos a tomar mate en silencio. Es un silencio distinto ahora. Es el silencio de alguien que está aprendiendo a reconstruir su propia columna vertebral, una vértebra a la vez. Yo sé que nunca volveremos a ser la familia que fuimos en las fotos viejas, pero las fotos mienten. Los mapas, en cambio, siempre dicen la verdad. La propiedad ahora está blindada dentro de un fideicomiso irrevocable. Nadie podrá venderla. Nadie podrá hipotecarla. Quedará como un refugio para mis nietos, para cuando tengan la edad suficiente para entender el valor de las cosas que no se pueden comprar con dinero. Esta tarde, estoy sentada en el muelle de madera frente al lago. A mi lado está Elena, la hermana de Federico. Tiene el rostro curtido por el sol de la montaña y las manos ásperas de trabajar la tierra. Sobre sus rodillas descansa la última carta que Federico escribió antes de morir. Una carta que hablaba de raíces, de cimientos fuertes y de no ceder nunca ante la tormenta. Frente a nosotras, un grupo de 5 mujeres jóvenes, vecinas de los barrios altos de Bariloche. Me escuchan con atención. Tienen cuadernos gastados y lápices en las manos. Les estoy enseñando a leer planos catastrales. Les enseño cómo medir sus propios terrenos, cómo defender sus límites, cómo asegurarse de que nadie, ni el Estado, ni los desarrolladores inmobiliarios, ni sus propios maridos, les quiten lo que es suyo por derecho. Saco el compás de bronce de su estuche, lo abro con cuidado y lo apoyo sobre el mapa desplegado en la mesa de camping. Miren bien. Les digo, con mi voz rasposa, mezclándose con el sonido del agua, golpeando los pilotes del muelle. Una línea en un mapa no es solo un dibujo, es una declaración de principios. Es decir, hasta aquí llegas vos. Y a partir de aquí, empiezo yo. Las mujeres asienten, tomando notas, con los ojos brillando de determinación. Miro hacia el horizonte, donde el agua se funde con las montañas. El compás de Federico sigue apuntando al norte verdadero. Los límites han sido restablecidos. La tierra está segura. Y yo, por fin, estoy en paz. Deja un comentario. Suscríbete y nos vemos en el próximo video.